invitada de hoy, Patricia Pineda, presidenta del diario Panorama. Ella es además licenciada en idiomas y en estudios superiores de gerencia. Es una mujer muy activa, intelectualmente, profesionalmente. Hija de un gran amigo, Esteban Pineda, un excelente orientador y conductor de la opinión pública en el estado Zulia, trascendiendo incluso al país. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Para mí es un honor, doctor Rangel, estar en este programa, especialmente con una persona como usted, que ha hecho del oficio del periodismo un postulado de vida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver cómo salimos entonces, ¿no? El diario Panorama. El diario Panorama es un diario centenario, pero joven, ¿no? Lleno de vitalidad. Un ejemplo en el periodismo venezolano, de lo que debe ser el periodismo. ¿Por qué? ¿A qué obedece eso? Obedece a que existe una identificación histórica, doctor Rangel, entre la región y su diario, entre los zulianos y su periódico, porque hemos sabido interpretar las necesidades del Estado y nos hemos convertido en su principal portavoz de sus intereses y el principal defensor de los reclamos del Estado. Porque en 100 años hemos logrado una total identificación con nuestros lectores, no solamente en el impreso, sino en las distintas plataformas, en la web, en redes sociales, en la tableta, en el móvil. Y así lo sienten los zulianos. Pero es algo más que una expresión de la zulianidad, porque trasciende el marco regional, ¿no? ¿No crees tú? Absolutamente, absolutamente. Es que cumplir 100 años se dice fácil, doctor Rangel, pero son pocas las empresas en este país y pocas las empresas en América Latina y el mundo que han logrado llegar a celebrar y decir con satisfacción que han llegado a celebrar el centenario. Hemos sido a lo largo de este siglo testigos de excepción de todo lo que ha acontecido en la historia contemporánea de Venezuela y del mundo. Han sido más de 34.000 ediciones, doctor Rangel, donde a través de nuestros titulares todo lo que ha pasado en el Zulia, en Venezuela y el mundo ha salido publicado allí. Y cada una de las generaciones que hemos estado al frente del periódico hemos procurado que nuestros lectores reciban la versión más honesta y seria de los hechos que se acontecen. Fíjate, Patricia, el periódico tiene una vasta circulación e indudablemente en ello influye la línea de equilibrio que es fundamental en esta profesión, en esta actividad. Porque desgraciadamente el periodismo ha degradado mucho. Sin embargo, el Panorama es un ejemplo de cómo se puede mantener un periódico en el marco de la sociedad, respaldado por diversos sectores de la sociedad y al mismo tiempo abierto a la posibilidad de ser un escenario de diálogo. ¿Cómo se logra desde el interior de un periódico y con esta tradición esa especie de milagro, ¿no? Se logra, yo diría que a través de dos factores claves. En primer lugar, doctor, porque hacemos cada vez más y mejor periodismo. No hay una noticia que llegue a la sala de redacción del diario Panorama que no sea excelentemente bien reporteada, que no sea contrastada todas sus versiones, que la vocería no sea agotada en todas las instancias, de forma tal de llevar la noticia, en efecto, tal y como ocurrió. Y el lector valora y aprecia eso. Eso también nos ha llevado que en ocasiones hayamos sido señalados
por estar de una tendencia política o de otra. Y eso ha ocurrido un poco, doctor, porque estamos en un país polarizado. Aquel que señala a Panorama como un diario oficialista es porque en nuestras páginas ha encontrado los anuncios de gobierno, los mensajes del presidente Maduro, la información sobre las misiones y todo información vinculada a gobierno. Aquel que cataloga a Panorama de opositor es porque en esas mismas páginas ha conseguido también las voces críticas, los reclamos de la gente, un crudo análisis de la realidad. Y de eso precisamente se trata. Lo que sí no va a dejar nunca de hacer Panorama es de ejercer un periodismo responsable. Y yo espero que eso no sea interpretado jamás como una acción enemiga por parte de algunas de las tendencias políticas, sino por el contrario, que sea utilizado como centinela para el ejercicio del poder. Patricia, vamos a tocar un tema de mucha actualidad, en el cual está muy involucrado el Estado Zulia, que es el cierre de la frontera. ¿Tu opinión? Ese es un tema sumamente sensible y delicado, doctor Rangel, porque la frontera venezolana con Colombia es quizás después de la frontera entre Estados Unidos y México, una de las fronteras más vivas que existen. Sin embargo, vemos con preocupación que desde hace unos años ahí se vienen sucediendo una serie de distorsiones terribles. Allí se da contrabando de extracción de combustible, contrabando de extracción de alimento, ahí se nutren bandas delictivas, ahí hay casos de extorsión. Panorama ha sido uno de los periódicos, quizás no el que más ha delatado a través de sus páginas la serie de irregularidades que se gestan allí. He traído unos gráficos que, si usted me permite, quisiera mostrarlos. Te quisiera preguntar antes, ¿se justifica el cierre de la frontera? Absolutamente justificado. Había de alguna forma, doctor Rangel, que detener el desangre de nuestro país a través de la frontera. Fíjese, esta página, por ejemplo, Todos comen del contrabando, es del año 2012. En el Zulia nosotros estamos percibiendo lo que ocurre en la frontera y sufriendo las consecuencias de ello casi que 3 años antes, desde que se empiezan a percibir en el resto del país. Esta otra primera página, de junio del 2012, bachaqueo de gasolina sin límites. Y en las páginas internas mostramos una extensa selección de fotografías donde veíamos con preocupación cómo se estaba yendo a través del contrabando de extracción la gasolina de nuestro país. Yo creo, doctor Rangel, que ha llegado el momento que de verdad desde Bogotá y desde Caracas se le dé una verdadera mirada crítica a esa situación, se ubiquen las verdaderas causas de lo que lo está generando y se sienten a conversar y a resolverlo. ¿Tú percibes que ha mejorado la situación o empeorado la situación después del cierre? Desde el cierre de la frontera hay algunos aspectos que han mejorado sensiblemente. Ejemplo. Por ejemplo, las gasolineras ya no tienen las colas tan largas que solían tener. Allí definitivamente sí ha habido una mejora inmediata, pero donde sí no ha habido mejora es en la parte de los supermercados, porque hay una realidad, doctor, y es que a pesar de todas las medidas que ha dictado el gobierno nacional y el gobierno regional, como la implementación de captahuellas, la venta de artículos en número limitado, la prohibición de la pernocta afuera de los supermercados y la venta por terminal de cédula, a pesar de eso, la realidad verdadera es que los bachaqueros se han adueñado de los supermercados en el estado Zulia y eso ha traído como consecuencia un deterioro en la calidad de vida de todos los zulianos. Entonces ya es el momento, pues, que de verdad se sienten a analizar las causas
y los efectos de esa situación y se le ponga remedio. En el Zulia tiene una gran presencia una etnia muy particular, los wayú. ¿Cuál ha sido la reacción del wayú ante esta medida? En un comienzo mostraron resistencia, pero en la medida que fueron profundizando las medidas, a la etnia se la ha atendido muy bien. Ellos tienen una particularidad, doctor Rangel, que ellos no se sienten ni venezolanos ni colombianos. Ellos en ocasiones tienen hasta 2 pasaportes y 2 cédulas. Ellos hasta se molestan cuando se les pide una tarjeta de identificación porque ellos dicen que son de allí, de La Guajira. Yo creo que el gobierno ha hecho un importante esfuerzo para tenerlos bien atendidos, llevándoles directamente a ellos toda la atención, todos los servicios y todos los alimentos que necesitan para poder pues transitar en estos tiempos. Vamos a hacer una pausa, Patricia, y al regresar vamos a tocar temas de mucha actualidad, muy importantes además, como el tema electoral en relación a las elecciones del 6 de diciembre, cómo allí la situación en el Estado, y un tema que ha abordado Panorama, me consta, y además que la sociedad zuliana es muy sensible a él, que es el tema del diálogo. Al regresar de la pausa abordamos estos temas.